Hola, vamos a seguir leyendo aquí a Punta de Lanza, capítulo 6. Se llama Lo que hacemos por amor. Hoy voy a estar leyendo aquí desde el coche porque estoy esperando a mi hija que salga de terapia. Y continuamos con esa historia después de haber conocido a detalle la manera en cómo la familia de Steve mató a su papá. Qué duro, qué fuerte, y vamos a seguir leyendo esta historia extraordinaria. Lo que hacemos por amor. Era tiempo de volver a casa. Después de enterrar a tía Raquel y de pasar varios días con mi familia de la selva, me sentí confundido en cuanto a dónde estaba mi casa. Nací y me crié en Ecuador. Cuando asistí a la universidad, mi primera temporada extensa fuera de Ecuador, comencé a darme cuenta que no era como todos los demás. Parecía igual y hablaba inglés sin acento, pero sabía que era diferente. De niño, cuando llegábamos de Ecuador a los Estados Unidos de América, yo miraba por las ventanas del avión con los antiguos motores de la línea Pan American. Cuando nos acercábamos a Miami, veía las enormes autopistas llenas con hileras de autos del año. Había letreros de neón por todas partes. En la terminal 1 en la terminal 1 podía comprar una máquina de caramelos americanos y gasosas reales. La gente que me rodeaba parecía dar estas cosas por sentado. Decidí que yo nunca lo haría y hasta cierto punto nunca lo he hecho. Pero por mucho que echaba de menos la buena vida cuando estaba en el Ecuador, rápidamente aprendí que también extrañaba la vida real cuando estaba afuera. En Ecuador la vida avanzaba más lento, la gente en realidad se enfermaba y cuando morían en realidad los veíamos muertos y no bien vestidos, con mejillas rosadas, acostados en una hermosa cama de roble. El mercado no tenía comida, sino que olía a comida. No, solo tenía comida, olía a comida en el supermercado. Cuando comprábamos pollo teníamos que cortarle la cabeza y desplumarlo. Cuando veíamos en la calle a alguien que conocíamos, no solo le decíamos hola y seguíamos caminando, cruzamos la calle. Le dábamos un gran abrazo, se extrañan esos abrazos. Y conversábamos un rato para saber cómo estaba él y su familia, sus negocios, el resto de su vida. ¿Cuál era mi hogar? Cuando era niño no sabía exactamente si pertenecía en realidad a los Estados Unidos de América o al Ecuador. Pero cuando esa vieja pregunta empezó a acosarme allá en la selva después de enterrar a tía Raquel, me di cuenta de que el factor decisivo era Ginny. Nos conocimos en Ecuador después de la universidad. Yo acababa de regresar a Sudamérica y estaba tratando de imaginarme a dónde pertenecía. Al poco tiempo me pidieron que sirviera de guía a un grupo coral patrocinado por la Iglesia Sueca de Pacto de Minnesota. Me pidieron que los acompañara por la selva en una de las etapas de su gira. Al Ecuador a veces se le llamaba la Suiza de Sudamérica debido a sus maravillosas montañas cubiertas de nieve. Sin embargo, más de la mitad del país está en realidad cubierto por selva tropical del Amazonas. Pocos conocen esa mitad del país. Es un mundo misterioso de un verde esmeralda más allá de las carreteras y fuera del alcance de los que no han sido entrenados en sus caminos. La noche antes de salir para la selva, el grupo coral dio un concierto en Quito, la capital. En el concierto me senté junto a la misionera cuyo esposo había organizado la gira. Conocía muy bien a la señora Kelly. Era madre de un buen amigo de la escuela y por lo general reservada y hasta tímida. Pero esa noche estaba muy rara. Ella y la mayoría del grupo eran de ascendencia escandinava. Durante el concierto persistían en decirme lo buenas esposas que resultan ser las esposas escandinavas. Me aseguró que ellas pueden ordeñar las vacas por la mañana y acicalarse y verse despampanantes por la noche. Estaba actuando tan fuera de su forma de ser que estaba yo perplejo. Pero cuando sugirió que yo escogiera a una de las muchachas para casarme, me quedé boquiabierto. Finalmente, para que me dejara en paz, le dije en broma que me casaría con la muchacha que estaba cantando el solo en ese momento. Al día siguiente, cuando me presenté para comenzar mis tareas como guía de turistas, Kelly me llevó a uno de los autobuses. Desde unos 3 metros de distancia señaló a una joven sentada en las ventanas del autobús y me informó que
ella era la que yo había escogido. Kelly tenía su brazo extendido con su índice señalando directamente a Virginia Olson. Pude sentir que me ruborizaba, pero cuando la joven se dio vuelta hacia nosotros, mi corazón hizo algo que nunca había hecho antes. Debí haber desviado la mirada a fin de convencerme a mí mismo de que yo no estaba siendo parte de esta intromisión abierta, pero no pude obligarme a hacerlo. Durante los siguientes 3 días me enamoré locamente, como decimos en español. Uno puede pensar que está enamorado y no estarlo, pero puede uno estar enamorado y pensar que no lo está. Todo lo que me rodeaba, de repente me pareció más claro. Los colores eran más brillantes. Me hallé desinteresado por todo, excepto por una cosa. Quería estar con Ginny. 32 años, 4 hijos, 13 mudanzas, 3 continentes, una preciosa pandilla de nietos y 5 negocios más tarde. Todavía me siento más vivo por dentro cuando estoy con ella. Mi corazón todavía hace cosas extrañas cuando estoy a su lado. Sí, mi hogar es donde está Ginny y ya es tiempo de volver a casa. Bueno, pues si quieren conseguir una esposa escandinava, muy fácil, váyanse de guías de turistas de Ecuador y ahí escojan a cualquier cantante. Mentira, es una broma. Llamé a Ginny desde Quito para decirle que había salido de la selva y que había decidido conservar el departamento de la tía Raquel en la ciudad. La tía lo había usado mientras se recuperaba en el Ecuador de la operación de cáncer a la que se sometió en Estados Unidos. Cuando terminé de hablar con Ginny, hubo un silencio muy largo en el otro extremo de la línea. De alguna manera, las mujeres tienen una inigualable intuición cuando algo está por cambiar. A lo mejor es porque Ginny ha vivido tanto tiempo conmigo. De alguna manera supo que mi mente estaba en conflicto por algo. Yo no tenía ni la menor intención de insinuarle por teléfono lo que los guaraníes me habían dicho que considerara, pero Ginny lo adivinó. Es bochornoso admitirlo, pero me llevó años darme cuenta de que Ginny no solo tenía buena cabeza y un corazón sensible a la dirección de Dios, sino también que Dios puede dirigirle a ella tanto como lo hace conmigo. Yo sabía que no podía tomar una decisión tan trascendental sin la aportación de Ginny. Nuestros 4 adolescentes, sin duda, querrían también aportar a la decisión, aunque todavía no me había decidido. Ginny sabía lo que estaba pasando y por su calma extraordinaria yo podía decir que en realidad ella estaba asustada. Cuando aterricé en Orlando, el aeropuerto más cercano a nuestra casa en Ocala, Florida, Ginny me esperaba ahí. Me besó, pero me pareció más una obligación que un alivio por tenerme sano salvo a casa. Todavía era la muchacha de mis sueños, pero ahora había una pared entre nosotros. Sabía que tenía que comenzar a derribar una barrera invisible. Por desdicha cometí el error de tratar de reducirla cuando debía haber mantenido cerrada la boca y abrazarla hasta que la barrera se derritiera. En realidad, Ginny, comencé, no he tomado ninguna decisión, ni en mi cabeza ni en mi corazón, de regresar a Ecuador, independientemente de lo que los guaraníes piensen. Ni siquiera sé si hablan en serio. Tal vez es nada más un pequeño grupo de guaraníes que quieren que regrese. Si ese es el caso, sería inútil que incluso considere volver. Ellos dicen que quieren que les enseñe a arreglar dientes, curar enfermedades, reparar motores fuera de borda, establecer su fuente de medicina y comenzar su propia escuela. Pero si lo que en realidad quieren es solo una persona que les dé cosas, entonces no iría, aunque quisiera. Aun si insistieran en que quieren que sea parte de eso, no podría hacerlo. Yo amaba a los guaraníes demasiado como para ser partidario de la destrucción de su manera independiente y autosuficiente de vivir. Y he visto cómo esos nómadas de la selva tropical se convierten prácticamente en una sociedad de mendigos. La culpa fue en parte de los de afuera, que trajeron medicinas. Así, muy abajo. Los de afuera que trajeron medicinas, herramientas de metal y otros productos de servicio que los guaraníes querían, pero no podían proporcionarse por cuenta propia. Parte de la culpa era de los guaraníes por estar tan dispuestos a quedarse sentados y a esperar a los de afuera que hicieran cosas por ellos en vez de trabajar y figurarse por sí mismos cómo hacerlo. Pero para mí lo importante no era de quién era la culpa, era el dolor de ver el proceso ocurriendo. Pensaba que no podía cambiar su caída por la bajada resbaladiza de la dependencia. Con certeza no quería ser parte de eso. Sonaba como convenciéndome a mí mismo.
Pero Ginny podía decir que mi pensamiento había progresado incluso más de lo que yo mismo creía. Podía decir que mi cabeza estaba todavía evaluando la petición guaraní, pero mi corazón ya se estaba mudando al sur. Pienso que todavía no te das cuenta, pero vas a querer regresar a la selva de Ecuador. Y yo no pienso que pueda hacerlo, me dijo Ginny. En ese entonces no podía imaginarme la profundidad de desesperación de Ginny. Ella no podía imaginarse tratando de ser madre y esposa en un lugar donde no podía entender el lenguaje, donde tenía que cazar, recoger las compras y donde no había electrodomésticos ni electricidad para que funcionaran. ¿Alguien ha vivido así? Ginny continuó: cuando la avioneta de tu papá apareció después de todos estos años y me enseñaste la placa de Piper, supe que algo iba a pasar. En ese entonces no supe lo que sería, pero ahora sí lo sé. Pensé en la avioneta de papá y lo emocionados que estuvimos apenas unos meses atrás cuando los guaraníes se hallaron a Henry 56 y yo fui para ayudarles a rescatar sus queridos restos. Dice, fui a recibir a la tía Raquel en el aeropuerto de Orlando cuando vino a los Estados Unidos de América para operarse de cáncer. Ella sabía de su enfermedad años atrás, pero prefirió ignorar el diagnóstico hasta que se debilitó demasiado como para vivir en casa de los guaraníes. Ahora quería recuperarse para regresar a la selva, aunque fuera solo para morir allá. Después de vivir con los guaraníes por tanto tiempo, la tía Raquel se parecía mucho a ellos. Cuando la encontré en el aeropuerto, no gastó el tiempo en saludos de cortesía. Al contrario, a la manera típica guaraní, omitió las tribalidades regulares estadounidenses y me dio información que me dejó atónito. Dijo, los guaraníes llamaron por radio a Quito desde Toñampade esta mañana y me dijeron que encontraron la avioneta de tu papá. ¿Cómo es posible? Más como un miembro de familia que como máquina, a Henry 56 se le dejó muerta, desnuda en la playa de Las Palmas. Recuerdo las fotografías en el artículo de la revista Life, que apareció cuando cumplí 5 años, el 30 de enero de 1956. En una página estaba la fotografía de papá vivo, parado frente a Henry 56 con una gran sonrisa. Sostenía un tocado de plumas, un peine hecho a mano que los Aucas le acababan de regalar a cambio de los regalos que él y tío Ed les dieron con el balde. En la siguiente página, lado a lado, estaban las desgarradoras fotografías de los restos de Henry 56 en la playa. Y el cuerpo de mi papá atrapado en un recodo del río con restos flotantes. Los restos de la avioneta desaparecieron a los pocos días de la muerte de mi papá. No me cabía la menor duda de lo que había pasado. El río se desbordó como ocurría regularmente. La inundación repentina había arrastrado los restos de la frágil avioneta de la playa. Yo estaba seguro que después de 4 décadas, lo que quedaba de Henry 56 fue reducido a residuos de hierro oxidado y pedazos de aluminio. Me imaginaba que esas partículas fueron esparcidas y sepultadas en miles de kilómetros del lecho del río entre la playa de Palmas y el océano Atlántico al otro lado del continente. Pedí a la tía Raquel más detalles, pero ya me había dicho todo lo que ella sabía. Ella no me podía decir cuánto encontraron o dónde lo encontraron. Todo lo que sabía era que Cahuitipay y su esposa remaban río arriba, regresando de pescar y de buscar huevos de tortuga. Su esposa encontró un palo agujereado y extraño sobresaliendo de la arena. Curiosos trataron de sacarlo, pero no pudieron. Podían menearlo para todos lados, pero no lo podían sacar, así es que cavaron para ver lo que sostenía, y ahí encontraron los restos de la avioneta de papá. Llamé por teléfono a Ecuador para ver si podía conseguir detalles y me enteré que habían encontrado una parte significativa del fuselaje de la cabina. Traté de imaginarme cómo se vería, pero no pude. Al día siguiente, junto con mi hermano Phil y mi segundo hijo Jaime, viajé a Ecuador, armado con detectores de metales y suficiente emoción como para mantenernos despiertos por días. En menos de 24 horas, aterrizamos en la pequeña pista de Toñampade, muy adentro de la selva virgen del Amazonas, donde papá encontró su pista de la playa Palmas en territorio Auca. En menos de 24 horas, aterrizamos en la pequeña pista de Toñampade, muy adentro de la selva virgen del Amazonas, donde papá encontró su pista de playa. Lo leí. Dayuma, su esposo,
Comi y un grupo de guaraníes nos recibieron cuando aterrizamos y nos llevaron a una tosa de paja junto a la pista. Ahí encontramos lo que estábamos buscando. A distancia solo parecía un montón de tubos oxidados unidos en una masa deforme, pero al acercarnos pude ver lo que la esposa de Kawitipai vio saliendo de la arena. Era un tubo de metal agujereado, la palanca de mando de Henry 56. El piloto de alas de socorro que nos llevó a la selva extendió la mano, tocó la palanca. Solo piensa, dijo. La última persona que empuñó esa palanca fue tu papá. Los montantes de los asientos, el tren de aterrizaje, la parte baja del fuselaje, la pared de fuego donde se sujeta el motor a la parte de atrás del área de la cabina estaban intactos. De hecho, las correas elásticas, que son un conjunto de cuerdas elásticas recubiertas de tela, que servían como amortiguadores en los primeros aviones de tela como este Piper PA-14, todavía estaba en su lugar, hasta mantenían algo de elasticidad. Vi los pedales. Papá los usaba para hacer que la avioneta diera la vuelta. Sujeto a cada pedal del timón había un freno independiente que operaba una de las ruedas delanteras de la nave. Empujé a uno de los frenos, absorto en el increíble reconocimiento de que esta era la misma avioneta que se había llevado mi papá de mi vida cuando yo solo era un niño. Cuando empujé el freno se movió. Al hacerlo, un poco de líquido de freno salió disparado de la tubería rota. No lo podía creer, ni tampoco podía esperar para encontrar más del viejo Henry 56. Así es que nos fuimos río abajo. Cuando los guaraníes vieron que emocionados estábamos mi hermano, mi hijo, mi amigo piloto y yo a punto de descubrir algo, dejaron lo que estaban haciendo y se unieron a la operación de rescate con palas. Esperamos que la arena, que una vez fue la playa de Palmas, proporcionara más de ese precioso descubrimiento. Déjame tomar un poquito de café. Nuestros detectores de metales indicaban la presencia de metales ferrosos en varios lugares de la playa. Nos dedicamos a cavar con entusiasmo y al rato descubrimos más tubos de fuselaje. Resultaron ser las estructuras de montaje de los asientos traseros de la avioneta y encajaban con las partes que Kawitipai y su esposa habían encontrado. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos entusiastas, no encontramos mucho. Cansados de nuestro largo viaje, la falta de sueño y descendiendo al fin de un largo fogonazo de adrenalina que prácticamente nos tuvo brincando, decidimos regresar a la aldea casi a 1,5 kilómetros. Mientras caminaba por la playa con Coba, uno de mis amigos de la niñez, su hijo nos acompañaba. De repente el muchacho se agachó en el agua para recoger algo en la orilla de la playa. Vi un destello de plata y pensé que había atrapado un pescado. Se lo dio a Coba y preguntó, ¿qué llevaba esto? En su mano estaba un pedazo trapezoidal de aluminio con 5 letras grabadas en la superficie delicada. Piper, la placa de la avioneta de papá. Eso resolvió más allá de toda la duda que en realidad era el mismo Henry 56. Mientras sostenía ese pequeño pedazo de aluminio en mi mano, sentí como si estuviera viviendo la historia otra vez. Sería difícil exagerar la importancia de la pequeña Piper de papá. Aún, su número de matrícula, asignado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, parecía estar destinado a predecir su posición como símbolo de las misiones del siglo XX. 5.156. La avioneta llevó a 5 hombres para morir en el mes de 1956. Ese pedazo de aluminio había sido estampado en una prensa, haciendo que las letras sobresalieran. El fondo había sido pintado en negro. Después de casi 40 años en el río de la selva salvaje, la placa preciada se veía justo como el día en que vi a papá carretear su avioneta a la pista y se fuera de mi vida. No lo podía creer. Hasta la pintura estaba todavía intacta. Este descubrimiento improbable después de tantos años era un milagro y lo sabía. Bueno, Ginny tenía razón. Cuando Coba me dio aquel pedazo de metal, supe que era más que una coincidencia. Sabía que algo estaba pasando y podía sentir la mano de Dios en esto.
No había pensado al respecto cuando los guaraníes comenzaron con su demanda de que regresara a vivir con ellos, pero Ginny sí. Ella tenía razón. Encontrar a Henry 56 fue el primer paso en el proceso de hacerme receptivo a una gran sacudida que está a punto de cambiar el resto de nuestras vidas. Mi corazón a lo mejor ya había doblado la esquina en cuanto a la decisión de ir a vivir con los guaraníes, pero mi cabeza todavía luchaba para hallar sentido de lo que eso exigiría. Renunciar a mi carrera en los negocios para tratar de ayudar a mi familia en la selva a salir de una situación virtualmente imposible. Tuve éxito en los negocios y Ginny y yo siempre gastamos mucho menos de lo que ganamos. En los últimos años estuve ganando más de lo que siquiera soñé que sería posible. Si los guaraníes necesitaban a alguien que los ayudara, yo podía pagar a alguien para que lo hiciera. Pero yo había tratado de usar esa excusa y ellos dijeron muy claramente que querían más que eso. Querían a alguien que tuviera una relación personal con ellos y que les fuera leal. No querían que mandara a alguien, me querían a mí. Mientras más hablábamos sobre la decisión, más desesperada se ponía Ginny. No se podía imaginar cómo podría ser madre en una choza en medio del Amazonas. Eso levantaba otro asunto serio. ¿Qué van a pensar nuestros 4 hijos en cuanto a irse a la selva tropical? Ginny y yo siempre fuimos francos con nuestros hijos en cuanto a casi todo. Nos mostrábamos cariño en forma bastante libre uno al otro en casa. Y cuando nos peleábamos tampoco lo escondíamos. También les hacíamos saber a nuestros hijos en cuanto a nuestras finanzas y otros aspectos terrenales de nuestras vidas, desde que apenas podían comprender esos detalles. Llegó el día cuando decidí decirle a Sean, Jaime, Jessie y Stephanie lo que estábamos considerando. Pero entonces pasó algo que me hizo vacilar. Me estaban vistiendo cuando oí a Stephanie chillar desde la sala. No era raro que Stephanie fuera exageradamente dramática, pero esto sonaba urgente. Salí corriendo del dormitorio pensando que se había caído con un vaso y se había cortado o algo parecido, pero cuando llegué a la sala, estaba parada en el sofá con una mano sobre la boca y el otro brazo sobre la cabeza, como si estuviera protegiéndose de algún atacante. Arrastrándose sobre la alfombra de la sala estaba una cucaracha gigante. Mi corazón se encogió. Si Steph pensaba que las cucarachas de Florida eran amenazadoras, en la selva sufriría un infarto al instante. Allá tendríamos cucarachas de verdad que miden hasta 15 centímetros de largo. Hay escarabajos del tamaño de la palma de una mano. Y saltamontes con los que uno puede preparar una comida si tiene en realidad mucha hambre. A pesar de mi vacilación, les dije a mis 4 hijos lo que estábamos considerando. Aunque eso fuera una posibilidad remota, les aseguré, el resultado fue desconcertante. De acuerdo, hagámoslo, respondió Jessie inmediatamente. Sean y Jaime también pensaron que era una gran idea. Sin embargo, Stephanie me sorprendió de verdad. Gritó, palmoteó 5 veces más rápido, que era su manera corriente de irritarme o captar mi atención. Cuando le di mi mirada, me tomó del brazo y empezó a danzar conmigo. Sí, papá, prométeme que vamos a ir. Aquí no encajo de todas maneras y la vida es tan aburrida. Y eso de mi hija de casi 15 años que pensaba que las cucarachas amenazaban su vida. En ese entonces ni siquiera podía haberme imaginado que en menos de un año, Jessie me estaba pidiendo permiso para irse en un viaje de 5 días por la selva con nadie más que excepto un amigo guaraní a quien tendría que decirle a Steffi que no podía quedarse con un vampiro como mascota. ¿Qué tal? A veces nosotros nos ponemos los obstáculos y estamos pensando en cosas que es que no me va a dejar, es que no van a estar, es que no, y sabemos que Dios nos está diciendo que hagamos algo, porque lo sabemos, pero no estamos nada más, no, es que no se va a poder, no, es que... ¿Y saben qué? Que cuando Dios tiene un plan, es que no descuida ningún detalle, siempre está en cada detalle y aún así en las decisiones que tomamos y que necesitamos que otra gente esté con nosotros.
en este caso, pues sus hijos, ¿verdad? No estoy hablando de otra gente, de lo que piensas, estoy hablando de tu familia, de los tuyos, de la gente en tu trabajo. Cuando te dicen que algo va a hacer y tú dices, tal vez, pero si está de Dios, va a ser tan sencillo que te vas a sorprender. Solo no olvides que Dios está obrando y que después tal vez haya obstáculos, haya dificultades como todo en la vida, pero Dios siempre va a cuidar de esos detalles y siempre te va a dar la posibilidad y las fuerzas y los recursos para cumplir el propósito que quiere para tu vida. No te desanimes. Nos vemos mañana.